es sumamente importante el corazón de Dios expresándose hacia nosotros a través de su palabra. Y qué bueno es recibir la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es bueno para ir conociendo a nuestro Dios cada vez más, pues la Biblia nos dice que crezcamos en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así es que estamos en eso, estamos aprendiendo. Creo que estamos para entrar también a la recta final de este tema precioso. Yo creo que hemos aprendido mucho y se nos han refrescado también muchísimas cosas acerca de la grandeza de Dios. Somos felices y bienaventurados de tener conocimiento de la grandeza de nuestro Dios. El único y verdadero Dios. Pues hay miles de dioses en las naciones, ídolos, pero hay un único y verdadero Dios, que es nuestro Dios y Padre por medio de Cristo. Amén. Así es que creo que estamos ya entrando a la recta final. Si el Espíritu lo permite, terminaremos hoy día, o si no, dejaremos una enseñanza más, pero sé que vamos a ser muy abundados en sabiduría y muy bendecidos, como siempre, por la preciosa palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a descubrir algunas cosas específicas, ya como resumen de la incomparable grandeza de Dios. Y para esto vamos a ir al libro de Isaías, el llamado Evangelio de la T del Antiguo Testamento, y nos ubicamos en capítulo 40, versos del 12 al 17. Vamos a, en este pasaje, descubrir algunas cosas que reafirman cosas que ya se han dicho, que hemos recibido de la incomparable grandeza de Dios, puestas de una manera ordenada y específica. Isaías 40, del 12 al 17. Aleluya. ¿Están por ahí? Ahí está en la pantalla. ¿Tienen sus Biblias también? Ok, muy bien. Entonces leemos juntos Isaías 40 del 12 al 17. Dice así: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Verso 14 nos dice: ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Verso 15: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Palabra del Señor. Ya se olvidaron, ya. Está bien, te alabamos, Señor, se dice, iglesia. Muy bien. Isaías 40, 42 es un pasaje realmente muy importante para ver en orden cosas específicas de la grandeza de nuestro Dios. Y al leerlo e ir ubicándonos paso a paso en lo que nos describe, nos damos cuenta en primera instancia que aquí en Isaías se nos muestra que Dios, el gran Dios, nuestro gran Dios, es más grande que el universo mismo que Él ha creado. Dios es más grande que el universo mismo que Él ha creado. Por lo tanto, Él tiene potestad y dominio sobre este universo, porque le pertenece a Él, es de Él lo creó. Nosotros sabemos con certeza por la palabra que Dios es el creador de los cielos, de la tierra, del universo y de todo lo existente. Todo procede de Dios. Ahora, esta afirmación es el golpe más certero que la palabra da en contra de la teoría de la evolución, la famosa teoría de la evolución, que trata de sostenerse sobre indemostrables suposiciones que parten de la famosísima y ya conocida teoría del Big Bang. ¿Han oído hablar de la teoría del Big Bang? De la gran explosión. Big Bang significa gran explosión. En inglés es Big Bang, gran explosión. La teoría de la gran explosión,
que una vez en la nada, de la nada, hubo una gran explosión y así comenzó la creación, todo lo que hay, el universo, por supuesto con ciertas cosas que se han ido incrementando a pesar del tiempo, para demostrar científicamente que este es el origen del universo. Entonces por ahí ha aparecido algo como la inflación cósmica, seguida de una fase intermedia y después ya el Big Bang. Bueno, son locuras científicas, ¿no? Más sencillo, más fácil, más cuerdo, diríamos así, es que nosotros veamos lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es la verdad. Y esta verdad es verdad completa y absoluta para todo el mundo. Lo que pasa es que hay quienes creen y otros que no creen en esto. Pero para nosotros los creyentes sí, la palabra de Dios es la verdad en cuanto a todo, también en cuanto al origen del universo. Y es mejor creer la teoría creacional, que Dios es el creador, que está demostrada por la palabra de Dios, que tiene la parte teórica y práctica, que la teoría del Big Bang, que solo se quedó en teoría, ¿ok? Porque es imposible demostrar. ¿Quién puede demostrar, como dice la teoría del Big Bang, que este universo tiene 13.800 millones de años? ¿Se imaginan? ¿Alguien podrá demostrar eso? 13.800 millones de años. No hablamos de 13.800 años, ni cientos de años, sino millones de años. ¿No se equivocarán en algunos millones de años al hacer esa aseveración? Entonces esto es descocado. De verdad que sí. Si tú comparas con la palabra de Dios esta teoría y con que la palabra de Dios viene del Dios creador, todopoderoso, verdadero, que llegó a este mundo a decir yo soy, yo sí existo a través de Jesucristo. Porque ¿quién puede negar la existencia de Jesucristo? Ni la historia ni la ciencia. Y si Jesucristo existió, es que Dios existe. Y si Dios existe, su palabra es la verdad. Entonces más fácil, más sencillo, menos complicado y verdaderamente creíble es lo que dice la palabra de Dios. Supuestamente la teoría del Big Bang está tratando de sostenerse sobre ciertas cosas y suposiciones infundadas, mas la palabra de Dios dice así, con claridad, con seguridad, con certeza. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya está, sin complicaciones. Solo hay que creerlo, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos somos creyentes aquí? ¿Estamos de acuerdo con la palabra de Dios? Podemos decir, Dios es el creador. Sí, hermanos, la palabra lo dice. Dios, nuestro Dios, el gran yo soy, el único y Dios verdadero, es el que ha inspirado la palabra de Dios, su palabra, y en su palabra dice que Él es el creador de los cielos y la tierra. Esto realmente es más creíble que la insostenible teoría del Big Bang. Que Dios es el creador de la tierra, de los cielos, del universo, que Él cuando creó la tierra y los cielos y todo el universo lo hizo en perfecto orden y belleza, como es lo que significa el término crear. En el principio creó, bará, Dios produjo, hizo nacer los cielos y la tierra en perfecto orden y belleza. Entonces, hermanos amados, Dios es más grande que el universo que Él ha creado, porque Él precisamente es el creador. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién puede hacer eso? La gente puede suponer cosas, tratar de encontrar cosas, medidas y esto y lo otro, pero a ciencia cierta, diríamos usando esta expresión de una manera simbólica y hasta paradójica, solo Dios sabe las medidas exactas del universo, la cantidad de cosas y elementos que hay en el universo, porque Él lo creó. Nadie más sabe de esto. Entonces comenzamos con la siguiente premisa: el creador es mayor que la creación, porque Dios es el creador. Entonces la grandeza de Dios nos muestra que Él es más grande que la creación, precisamente porque Él es creador.
es mayor que la creación, así como el inventor es mayor que sus invenciones. Eso es bien sencillo de mostrar ahora en otro ámbito. Si hay alguien que es inventor, su invento viene de él y el invento no puede ser mayor que el inventor. La creación no puede ser mayor que el creador. Dios es más grande que su creación y domina sobre su creación. Lo que pasa es que por el libre albedrío que Él dio a los seres humanos, Él permite que el mundo se mueva en cierta medida, con ciertas libertades que distan mucho de su voluntad en algunos contextos y que se oponen abiertamente a la voluntad de Dios. Pero esa es la razón por qué Dios hizo al hombre con libre albedrío. Pero Él tiene el control en forma general de las edades, de los tiempos y de todo lo existente. Él llevará a cabo su plan, no lo que los hombres imaginan, no lo que los hombres suponen, ni siquiera las diversas corrientes teológicas de interpretación bíblica. Dios llevará a cabo su plan tal cual lo ha establecido. Y esto, qué bueno si es que estamos de acuerdo en alguna de esas formas de interpretar la Biblia con lo que realmente la palabra de Dios muestra en un contexto firme, general, pero también específico. Y qué bueno si por la palabra podemos descubrir eso. Entonces, Dios como creador es mayor que la creación. Él nos creó, tanto como un inventor crea su invento, y este inventor da un manual de funcionamiento de su invento. Igual Dios que nos creó, que hizo los cielos y la tierra, ha dejado su manual de cómo funciona el universo, las leyes que hay en el universo y también, como Él es nuestro creador, también un manual de vida para nosotros. ¿Cuál es ese manual de vida? La palabra de Dios. Y ahí encontramos todo lo que necesitamos en todas las áreas, para todas las áreas de nuestra vida. Por supuesto, las escrituras tienen inspiración divina, un origen espiritual, pero abarcan todas las áreas, aún de la vida natural aquí en esta tierra y por supuesto también la vida eterna. Pero en la Biblia se nos dice cómo nos puede ir muy bien en nuestro matrimonio. ¿Dónde tenemos que arrancar? ¿Cómo podemos ser gente abundada y bendecida en el área financiera o material? Sin que amemos lo material, sin que amemos el dinero, pero poder tener el privilegio y la bendición de disfrutar del bien de la tierra y de tener las bendiciones en abundancia para que las disfrutemos. ¿Dónde está todo eso? En la palabra de Dios. Queremos saber de cómo se tiene que comportar un cristiano delante de sus jefes en un trabajo secular. Ahí está en la palabra de Dios. ¿Cómo tiene que ser nuestro comportamiento? Y en todas las áreas y para todas las áreas de nuestra vida, ahí está la palabra de Dios y el consejo sabio de nuestro Padre bueno. Entonces, aquí en Isaías se nos muestra con claridad que Dios es más grande que el universo que Él ha creado. A través de estas preguntas que encontramos en los versículos 12 al 17 del capítulo 40 de Isaías, Dios hace una comparación de tal magnitud que podamos comprender su grandeza, su gloria, su majestad, su magnificencia, su poder, a través de estas 4 preguntas que Él formula en este llamado Evangelio del Antiguo Testamento. A todo el universo dice que Él lo tiene en la palma de su mano. Imaginemos algo que hemos oído de los estudiosos, que la Tierra cabe en 1.000.000 de veces dentro del Sol. No sabemos si es exacto esto, pero bueno, eso es lo que dicen. Pero sí podemos imaginar, de verdad, que la Tierra es no tan grande como el Sol y cabe 1.000.000 o cosas más o menos dentro del Sol, que hay estrellas 500,000 veces más grandes que el Sol. Bueno, si es así, está bien. Si no es así, la palabra de Dios prevalece. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Él es el que conoce absolutamente todo de este universo que Él ha creado, que implican también la presencia de los cielos y también de la tierra. Toda la tierra y el polvo que existen está
matemáticamente calculado por Dios. No hay más agua que tierra, ni tierra más que agua. Todo lo creó en perfecto equilibrio. Amén. Porque Él es perfecto. Y en el principio creó, Bará. Él cuando creó los cielos y la tierra lo hizo en perfecto orden, armonía y belleza. Sin error, sin equívoco. Después la tierra, por algo que es motivo de otro estudio, resultó, como dice Génesis capítulo 1, verso 2, estaba la tierra desordenada y vacía. Pero cuando Dios creó la tierra, esta fue hecha en perfecto orden, armonía y en belleza. Veamos otro testimonio acerca de este asunto de que Dios está sobre su creación y que Él conoce absolutamente todo de la creación. Por eso podemos y debemos considerar que nuestro Dios es un Dios grande, cual no hay otro. Se las sabe todas, de todas las cosas que existen en el universo. Razón, Él es el creador. En Job capítulo 38, versos del 4 al 6, Dios está contestando, dice contextualmente la escritura, antes de estos versículos que les voy a leer, está contestando y hablando desde un torbellino a Job. Sabemos la historia de Job. Sabemos que Dios mismo catalogó a este hombre como un hombre perfecto, justo, no inclinado al mal. Pero sin embargo también sabemos que Job no conocía a Dios como nosotros hoy lo conocemos. Él era sincero, pero estaba sinceramente equivocado en algunas cosas. A él le pasaron situaciones muy difíciles con sus hijos, con sus bienes, y él sencillamente dijo, porque esa era su opinión, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Pero hoy que tenemos la oportunidad de leer por inspiración del Espíritu Santo lo que Job no conocía y lo que nosotros sí conocemos, nos damos cuenta que no fue Dios el que dañó y quitó a Job sus hijos y sus bienes. No fue Dios, fue Satanás. Pero él dijo, bendito sea Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Todavía hoy hay algunos seguidores empedernidos de Job que piensan que todo lo bueno y malo que los pasa viene de Dios. Y Job era uno de esos, pero aquí en la iglesia, gracias a Dios, que ya no. Sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto, toda cosa buena, todo regalo, toda bendición viene de nuestro Padre. Si lo crees, felicitaciones, bendiciones, dichoso y afortunado. El que no lo cree, pues vivirá equivocado, pensando que todo lo que le pasa, lo bueno y lo malo, viene de Dios, y no es así. Pero Job estaba en esa situación. Entonces ahora él tenía 4 amigos. 3 eran de una edad casi igual y eran mayores que otro, que era el menor de los amigos. Este menor de los amigos se llamaba Eliú. Y él casi que atinaba a hablar ciertas buenas cosas acerca de Dios, pero eran siempre su opinión. Dios nunca habló con ninguno de los amigos de Job. Dios nunca habló ni con Elifaz, ni con Bildad, ni con Zofar, ni con Eliú, pero ellos tenían imaginaciones y cosas en cuanto a Dios, que a veces le atinaban y a veces no. Y discutían con Job y culpaban que todo lo que le estaba pasando a Job era producto de su pecado. Y estos amigos de Job querían que Dios les diera la razón a ellos. Y Job mismo también argumentaba y hablaba, esperando que Dios le diera la razón a él. Sin embargo, un día Dios habló a Job desde un torbellino. No habló a ninguno de sus amigos, porque tampoco ninguno de sus amigos habló con Dios. Pero Job, aún equivocado, él hablaba con Dios. Entonces Dios también habló con él. Puedes entender que cuando tú hablas a Dios, Dios también hablará contigo. Si tú oras a Dios, Dios te oirá y Él te responderá. Los amigos de Job no hablaron a Dios, Dios no habló con ellos. Pensaban lo que querían, le atinaban a veces, otras no, pero Job sí habló a Dios y Dios habló con él desde un torbellino. ¿Y qué le dijo Dios a Job? Algo que tiene que ver con la grandeza de Dios.
en cuanto al universo. Dios es mayor que su creación. ¿Qué le dice Dios a Job? Job 38, versos del 4 al 6. Dios hablando a Job desde un torbellino le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estaría Job? Pero no estaba cuando Dios fundaba la tierra. Ni existía Job, pues. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tú me contestas estas preguntas, entonces tienes derecho a exigirme que yo te conteste las que tú me haces, le está diciendo Dios a Job. Por eso es que le formula unas preguntas imposibles de contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Dímelo si de verdad sabes tanto. Respóndeme si eres tan listo, dice otras traducciones. ¿Quién ordenó las medidas de la tierra? ¿Si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Dónde estabas tú, Job? Imposible contestar estas preguntas. A lo máximo que Job hubiera atinado es a responder con: sorry Dios, lo siento, perdóname, no sé nada del asunto. Pero bueno, no hay registro de eso. Pero estas eran preguntas que le hacían entender a Job la grandeza del Creador sobre su creación. Dios habló con Job, no con sus amigos, porque Job, aún en su confusión, buscaba a Dios y se dirigía a Dios. Y Dios habló con él, le reveló cosas, le enseñó cosas y lo sacó de su ignorancia. Los ángeles, dicen el testimonio de Job 38, verso 7, que se gozan con la creación y ven a Dios usando cordel y medidas para que todo sea hecho perfectamente. Dios creó, hermanos amados, todo y sustenta todo con la palabra de su poder. Así es que, iglesia, la grandeza de nuestro Dios específicamente se manifiesta en lo que revela Isaías, que Dios es más grande que su creación. El creador es más grande que la creación. El inventor es más grande que el invento que él mismo produce. Así es que podemos disfrutar de esta verdad que el Señor hoy nos está mostrando de una manera específica en cuanto a este tema. Dios es creador del universo y Él es más grande que su creación. ¿Qué otras cosas podemos encontrar aquí? En segunda instancia, también de lo que Isaías por el Espíritu dice, sacamos otra enseñanza. Es que Dios es más grande que cualquier maestro o consejero del universo. Saben que hay muchos personajes que han aparecido en la historia, que hablan, son sobresalientes en pensamientos, algunos tienen influencia maligna y predicen cosas, y hay ese tipo de personas en esta tierra. Pero la Biblia nos enseña que Dios es más grande que cualquier maestro o consejero del universo. La grandeza de nuestro Dios también la podemos ver en cuanto a su sabiduría. Podemos decir, Dios es grande en sabiduría. No hay nadie más grande que nuestro sabio Dios. Nadie es más sabio que el único y Dios verdadero, que es nuestro Dios. Dios es más grande que cualquier maestro o consejero del universo. Versos 13 y 14 dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Hoy podemos responder: nadie. ¿Quién le puede enseñar a Dios? Dios es pura sabiduría, puro conocimiento, lo sabe todo, es omnisciente. ¿Quién puede enseñarle a Dios? Entonces Isaías formula esta pregunta: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Dios, sabiendo todo acerca de todo, ¿pedirá consejo a alguien? ¿Alguien podrá decir lo que yo pienso, imagino, es mejor que lo que Dios piensa? Esa es una absoluta insensatez. Porque Dios es omnisciente, este es uno de sus atributos divinos, y sabe todo de todas las cosas, de todos los tiempos, y Él conoce absolutamente todas las cosas.
¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién le aconsejó? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le ha enseñado ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Dios más bien ha inspirado a gente de su pueblo, a gente cristiana, a buscadores de Él, para darles ideas, buenas ideas, para producir buenas cosas, buenos inventos. La mayoría de las buenas cosas y buenos inventos que obran en favor de esta tierra, en favor de este mundo, han sido dados a gente cristiana, a gente que ha buscado a Dios. Y aún de su pueblo natural. Muchos inventores de las cosas que existen hoy en la tierra son del pueblo judío. Hablamos de las buenas cosas que le favorecen a la tierra. Otros se dedican a inventar cosas y armas de destrucción y cosas letales que hacen daño a este mundo. Pero las cosas buenas vienen de Dios a través de gente de Dios. Él se sabe todo y conoce absolutamente todo. Dios no necesitará nunca recibir una consejería de aquellos a quienes Él mismo ha creado. Entonces mejorcito es que estemos en nuestro lugar sabiendo que tenemos un Dios sabio que nos puede hacer sabios, que nos da su sabiduría siguiendo lo que Él nos dice en su palabra. Y ahí sí vamos a la par con nuestro Dios, porque estamos tomando de su sabiduría. Pero por nosotros mismos nunca pensemos mis decisiones, mis pasos, lo que a mí me gusta, lo que yo siento es mejor que lo que Dios dice. Nunca pensemos así porque eso nos lleva al error. Y el error que trae después, momentos de fracaso, momentos de dolor, momentos difíciles que no tendríamos que pasar por esa causa de muchas veces seguir la propia sabiduría. Recibamos siempre la sabiduría de Dios, busquémosla y tomémosla. Está en su palabra, está en el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y entonces podemos vivir y disfrutar una vida acorde con la voluntad perfecta de Dios para nosotros. No hay filósofos y no existe nadie en el universo más grande en conocimiento y sabiduría que nuestro Dios. A pesar que por historia conocemos existencia de gente importante, de filósofos, literatos, artistas, políticos, premios Nobel, pero juntando toditas esas superinteligencias, pero no es ni una bicoca delante de la sabiduría de Dios. Dios es el más sabio de los sabios. ¿Quieres sabiduría, iglesia? ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres sabiduría sobrenatural? Bueno, busque a Dios. Pida a Dios. La Biblia dice que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él les dará abundantemente y sin reproche. Dios no se va a molestar cuando tú le preguntes, le consultes, le pidas sabiduría para aplicar a tu vida. Eso le hace feliz a Él. Él disfruta de hijos que son y toman decisiones sabias para buscarle y pedirle sabiduría. Y no nos da reproche para cualquier área de nuestra vida. Volvemos al punto. ¿Con quién me casaré? Dios te dará sabiduría para que elijas bien. Y ahí en su palabra lo encuentras. Ya saben, no quiero volver al tema. Pero ustedes saben qué dice la palabra de Dios. Solo el título. No os unáis en yugo desigual. Ya está. Comienza por ahí y te va a ir bien. Dios es sabio. Él nos creó, Él sabe todas las cosas. Así es que si tenemos falta de sabiduría en alguna área, familiar, laboral, de trabajo, de cualquier cosa en nuestra vida, pues tenemos a Dios. El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y le dará abundantemente y sin reproche. Eso sí, pidan con fe. Porque el que pide sin fe no recibe nada de Dios. Es como la ola del mar que va y viene y son inconstantes en todos sus caminos. Entonces, si quieres sabiduría de Dios, tienes que confiar en que Dios es el más sabio del universo, acercarte y pedirte confiando en que Él te dará sabiduría para tu vida y para las situaciones que tú necesites. Ay, hermano, ay, pastor, ay, hermano, hermana, no sé qué hacer. Ahí está tu oportunidad.
¿sabes? Ese no sé qué hacer, reemplázalo por sí sé qué hacer. ¿Y qué tienes que hacer? Pedir sabiduría a Dios, pues. Si no tienes sabiduría para algo, no sabes, ay, no sé qué hacer. Ya te has quedado sin pelos tanto jalártelos porque no sabes qué hacer. Pídele sabiduría a Dios. Él te dará abundantemente y sin reproche. Amén, iglesia. ¿Reciben esta palabra de Dios ahora? Gloria a Dios. Así como Dios conoce todo el universo creado por Él mismo, también te conoce a ti. Es buena noticia. Hay gente que piensa que Dios se olvidó de ellos porque no sienten nada, que como Dios hace obra en otros, en mí no. Tú tienes que saber y tienes que creer esto, que Dios te conoce a ti, conoce tu vida y todas tus necesidades y tiene sabiduría para ayudarte de una manera sobrenatural a que tú puedas dar pasos y tomar decisiones que dejen con la boca de cocodrilo así de abierta a aquellos que no conocen a Dios y que se van a sorprender como una persona, así como tú, que dirán tan sencilla, o que no ha ido a la universidad, o que no tiene títulos, o que también es universitario y sí tiene títulos, pero busca la sabiduría de Dios, recibe de una manera sobrenatural. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios te conoce, sabe de ti más que tú mismo y sabe todas las soluciones y las tiene ahí a la mano para todos tus problemas. ¿Puedes creerlo? Iglesia, ¿puede creer esto? Dios tiene todas las soluciones para todos los problemas que tú estás enfrentando y para los que aparezcan en tu vida. Hay sabiduría en Dios para ayudarte. Lo que hay que hacer es buscar. Él conoce absolutamente todo. No hay nada que suceda en el universo que Dios no lo sepa. Lo que el hombre piensa acerca de su vida y sus situaciones, conforme a su propia sabiduría, no es correcto. Le pasó a Job. Conocemos que a Job todo lo que le pasó fue por causa de Satanás. Perdió bienes, hijos. Resultó con una enfermedad desde la coronilla de la cabeza a la planta de los pies. Estuvo totalmente enfermo. Él no entendía la razón y todo se lo atribuyó a Dios. Se equivocó. Ya nosotros no tenemos que equivocarnos porque tenemos la revelación de la palabra. Y sabemos que Dios, que nuestro Dios, es más grande que cualquier consejero, que cualquier sabio, que cualquier inventor, que cualquier filósofo y etcétera que haya en esta tierra. Así es que más podemos confiar en nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los amigos de Job pensaban equivocadamente y culpaban a Job de que lo que le pasaba era por causa de su pecado, pero luego Job recibe de parte del Señor palabra y se da cuenta que él estaba equivocado en su manera de pensar. Hablaba de cosas que él no conocía y de cosas que él no entendía. Iglesia, no hay secreto que prevalezca ante el conocimiento de Dios. Dios conoce todo del mundo visible, del mundo invisible, del pasado, del presente y del futuro. ¿Qué les parece? De lo que vemos, pero también de lo que no vemos, Dios conoce todo. Del mundo visible e invisible, del pasado, presente y futuro. Voy a leer unos versículos para recibir confirmación de esto, que nos hablan del sueño de un rey, del rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor. Ninguno de sus magos, porque en el tiempo antiguo los reyes tenían todo un séquito de personas importantes que les hablaban de cosas que no eran de la tierra, eran sobrenaturales. Ahí estaban los magos, los agoreros, los adivinos. Y entonces este rey Nabucodonosor pues tenía su séquito de magos, de adivinos, de agoreros, y ninguno de ellos pudieron adivinar, primeramente recordar el sueño de Nabucodonosor y luego interpretarlo. Porque según el relato bíblico, Nabucodonosor primeramente olvidó su sueño. Ahora sus magos y agoreros y sus adivinos le decían, dinos el sueño, oh rey, y nosotros te daremos la interpretación. Ah, qué fácil, decía Nabucodonosor. No, conmigo no va eso. Dígame el sueño y dígame la interpretación. Se la puso difícil. Y si no me lo dicen, todos van a morir. Oh, eso fue
una tremenda mala noticia. El rey Nabucco decretó muerte para todos sus magos, pero ahí aparece un personaje que ama a Dios, que conoce la grandeza de su Dios y que busca la sabiduría de Dios para una situación como esta. Nadie podía saber el sueño de Nabucodonosor menos la interpretación. Pero aparece este personaje maravilloso llamado Daniel, de cuyo libro voy a leer del capítulo 2, los versículos del 19 al 22. Entonces ya conocemos el contexto de esto que vamos a leer, que es lo que estuvo pasando. En Daniel 2, del 19 al 22, dice la escritura: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. ¿Cuál fue el secreto? ¿Qué es lo que había soñado el rey Nabucodonosor y cuál era la interpretación de ese sueño? El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. ¿Y por qué se le reveló el secreto a Daniel? Porque Daniel buscó a Dios y buscó su sabiduría. Hay gente que ya toma decisiones de hacer lo que quiere, lo que le gusta, lo que siente y quieren que Dios le revele cosas. No, iglesia, hay que buscar a Dios. Hay que buscar la sabiduría del Espíritu que habita en nosotros. Hay que buscar la palabra. Entonces ahí se nos revelarán las cosas que nosotros necesitamos saber. Y eso pasó con Daniel. El secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Esto está en línea con Isaías 40, ¿no? Que hablamos del poder de Dios sobre la creación y que también habla de la sabiduría de Dios. Y esto está en línea, dice Daniel: suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Se han quedado pasmados, iglesia. Digan: Dios conoce todo. Mi Dios es sabio. Él me hace sabio. Dios conoce todo. Aleluya. Entonces no perdamos tiempo pues tratando de hacer las cosas sin sabiduría de Dios. Si ya tenemos la sabiduría y lo tenemos claro, acciones, pasos adelante. Si tienes incertidumbre, si estás con dudas, busca la sabiduría de Dios para cualquier área de tu vida. Pídele, se te dará abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada. No, un poquito, pastor, un permisito. Dudar. No dudes nada. Pide con fe. Como que Dios es veraz, como que Dios es real, como que Él no miente, como que Él te ama, como que Él está interesado en que lo mejor suceda en tu vida. Pide así cuando quieras pedir algo a Dios. Entonces, a Daniel se le reveló cuál era el sueño del rey y se le reveló también la interpretación del sueño. No entramos a los detalles ahora porque no ese es el tema. Pero sí nos interesa conocer que cuando uno busca la sabiduría de Dios, sobre cualquier cosa Dios nos va a dar sabiduría para eso. Es decir, Dios no te deja ahí en el aire. Él es bueno, Él es fiel y Él quiere cumplir su propósito contigo. Y Él te conoce más que tú mismo y sabe dónde te puede ir lo mejor de lo mejor. Por eso es bueno buscar su sabiduría. Amén. Entonces no nos quedemos ahí solamente tratando de hacer las cosas a nuestra manera o de acuerdo a lo que estamos sintiendo. Vayamos a Dios, confiemos en Él, todas las áreas de nuestra vida, pidamos sabiduría para decidir. Quiero enfatizar esto, jóvenes y toda la iglesia, hombres y mujeres, quiero enfatizar de parte del Señor esto: no hagan siempre lo que les gusta o lo que quieren, porque ahí tiene mucho que ver nuestro propio cerebro y nuestra carne. Pero oigan esto otra vez: no hagan siempre lo que les gusta o lo que quieren, porque esto trae luego problemas y sufrimientos que se pueden evitar. Vayan a Dios y pidan sabiduría. En la sabiduría de Dios está la bendición,
los momentos futuros gloriosos, disfrutables, bendecidos dentro del propósito de Dios. Iglesia, nuestra fe tiene que ir creciendo a medida que Dios nos va ministrando, nos va hablando, que vamos buscando a Dios. Es mejor confiar en Dios que en los hombres, aunque hay hombres que en algún sentido, en algún nivel pueden ser dignos de nuestra confianza, pero voluntaria e involuntariamente pueden fallarnos, pero Dios no falla. Mejor ir con Dios. Aleluya, mejor poner nuestra confianza en Dios, que nuestra fe esté en el Señor y vaya creciendo a medida que Dios nos va hablando. Dios nos va hablando, nos está enseñando su palabra. Vayamos confiando más en nuestro Dios. Es bueno tener a alguien tan sabio, infinitamente sabio, omnisciente, que conoce de lo invisible, de lo visible, del pasado, del presente y del futuro, y que nos va a dar el consejo claro para nuestra vida. Esto es una gran bendición, tener esa sabiduría disponible para nosotros. Amén, iglesia. ¿Están bendecidos hasta ahora? Ok. Entonces, para concluir, recordamos que Isaías nos muestra que Dios es más grande que el universo que Él ha creado. Por eso estemos seguros, por eso sepamos que Dios tiene el control de nosotros, de sus hijos, de su iglesia, de su pueblo, aunque al mundo que lo ha rechazado y que no lo busque, que no confía en Él, le permite por el libre albedrío estar haciendo muchas cosas que van en contra de su voluntad. Pero esto será motivo de la última enseñanza. Sabremos que hay un día de juicio, porque Dios tiene el control de todo y va a juzgar a todos de acuerdo a sus reacciones en cuanto a Él, como Dios único, como Dios verdadero, como Dios creador, como Dios omnisciente, como el Dios que dio oportunidades a través de Jesucristo para que la gente se salve. Entonces de eso también nos habla la palabra de Dios. Habrá un día de juicio. Ahora, esto no es para nosotros. Nosotros sí pasaremos por el juicio del tribunal de Cristo. Eso lo hemos hablado, lo sabemos. Pero ese es un juicio de galardones, no de salvación o no salvación, o de condenación o no condenación. Ese es un juicio de premiación, si has sido fiel en honrar a Dios, servir a Dios y hacer las cosas con la motivación correcta. Pero habrá un juicio llamado el juicio del gran trono blanco, donde las naciones serán juzgadas. Y de eso habla la última parte de lo que Isaías nos menciona en capítulo 40, del 12 al 17. Pero lo vamos a dejar ahí para concluir nuestra última enseñanza, porque vamos a abarcar varias cositas de lo que tiene que ver, de paso que nos vamos compenetrando con la sabiduría de Dios respecto, una vez más, a los días postreros, a lo que va a pasar también con las naciones que rechazan a Dios, con la gente que rechaza a Dios. Dios es fiel, Dios es amor, Dios es bueno, Dios también es justo. Todos esos atributos funcionan y operan en conjunto en su naturaleza. Su amor no puede ir más allá de su justicia. Entonces Dios también es justo. Eso dice la Biblia. Pastor, pero Dios es amor. Sí, eso dice la Biblia. Pero también dice Dios es justo. Y así dice, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero Dios juzgará un día a vivos y a muertos, y las naciones también serán juzgadas. Entonces quédense con la miel en la boca y nosotros vamos a estudiarlo eso más ampliamente. Esa sí será, creo, nuestra última enseñanza, ¿ok? ¿Han sido bendecidos esta mañana? ¿Han recibido gracia de Dios? ¿Saben que Dios es sabio? ¿Tiene sabiduría para ustedes? ¿Hay poder de Dios para ustedes? Él es más grande que su creación porque Él es el creador. Y no hay ni hombre, ni mujer, ni sabio, ni filósofo humano que tenga más sabiduría que Él. Aleluya. Por eso podemos ir con seguridad delante de su presencia. Padre Dios, en el precioso nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo de bendición. Realmente es tan bueno recibir sabiduría de parte tuya a través de tu palabra, con el entendimiento que el Espíritu Santo produce a nuestro corazón,
con la mente de Cristo operando para tener esa sabiduría que tú estás dando a nuestra vida. Padre Dios, gracias porque te conocemos por lo que tú nos has hablado como el Dios creador que es más grande que su creación, que tú eres el creador del universo, que hacemos bien cuando nos ponemos de acuerdo con tu palabra, cuando dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, porque esa es la verdad. Esa es la razón, ese es el origen del universo, ese es el origen de las cosas, ese es el origen nuestro, Padre, y te damos gracias. Y aquí no nos complicamos, aquí somos afirmados en estas verdades, Padre, que nos ayudan a creer correctamente y a seguir el camino de la verdad, porque tu palabra es la verdad. Y hemos determinado, Padre, creer en ella. Tu palabra dice que para siempre permanece la palabra de Dios, de generación en generación es su fidelidad. Y que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y tuétanos de nuestros huesos, discerniendo todas las intenciones de nuestro corazón. Y te damos gracias, Padre, porque tú ordenaste y creaste todo y arreglaste todo con tu poderosa palabra. Y te damos gracias por esta revelación y gracias porque tenemos un Dios grande, mucho mayor en grandeza que su creación. Y te damos gracias porque ¿quién te ha enseñado a ti? ¿Quién enseñó al Espíritu de Dios? Nadie hay capaz de enseñarte a ti, Padre Dios, porque tú eres conocedor de todas las cosas, como hemos oído, de lo invisible, de lo visible, del pasado, presente y futuro. Y tú tienes sabiduría para saber qué es lo mejor a nuestra vida, qué es lo que realmente conviene a nuestra vida conforme a tu propósito. Y te damos gracias porque esa sabiduría está disponible, Padre. Quienes vayan a tu presencia y pidan sabiduría, está escrito que recibirán abundantemente y sin reproche. Padre Dios, gracias por enseñarnos a que cuando nos acerquemos a ti pidamos sabiduría para cualquier área de nuestra vida, con fe, sin dudar absolutamente nada, porque tú eres real, tú nunca mientes, tú nos amas y tú estás a favor de nosotros. Así es que nunca hay en ti que puedas tener algo malo y en contra de nosotros. Tú nos amas y tienes buenas dádivas y las mejores cosas para nosotros. Aunque en primera instancia a veces no lo entendamos o no nos parezcan, pero tu voluntad es mejor que la nuestra. Aleluya. Tu sabiduría es mejor que la nuestra y gracias porque está disponible a nuestra vida.